Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos y amigos de Escogido para Servir. Quien les habla es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Estamos contentos una vez más de estar en este hermoso lugar para continuar nuestro repaso de nuestra lección. Hoy nos toca especialmente la lección número 6 y se titula Confianza solo en Cristo Jesús. Dijo un predicador en cierta ocasión, la mejor definición de fe es confianza. Por lo tanto, vamos a ver en esta lección sobre qué muchos hoy están poniendo su confianza. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Ya sea en estructura religiosa, en nuestros propios méritos. No te vayas, por favor, porque hoy de manera especial vamos a estudiar esta lección, Confianza solo en Cristo, donde vamos a aprender muchas lecciones espirituales. Pero no quiero iniciar sin antes, en primer lugar, agradecer a todos nuestros amigos y hermanos, a todos los que se han suscrito de manera en especial a este canal y los que están compartiendo este contenido para que la palabra de Dios pueda llegar a mucho más personas. Los que no han podido suscribirse, hoy te invitamos a que te suscribas a esta poderosa comunidad, le dé me gusta y comience a compartir este contenido para que el evangelio pueda llegar a mucho más personas. Hoy más que nunca necesitamos recordar que compartir también es evangelizar. Sin más preámbulo, para iniciar, me gustaría por favor invitarte a orar. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, a este lugar especialmente para estudiar tu palabra. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Dirige este estudio, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda traer arrepentimiento a nuestro corazón y fortaleza a nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, confianza solo en Cristo. Es muy importante que nosotros comprendamos lo que el apóstol Pablo, especialmente el Señor, especialmente Dios a través del apóstol Pablo, la enseñanza y lo importante que es este tema. Y yo quiero iniciar, por favor, para que nosotros podamos ir comprendiendo la importancia del mismo, nuestro pasaje bíblico central que se encuentra en Filipenses en el capítulo 3, versículo 10 y 11. La lección de esta semana tiene como propósito, mis queridos hermanos, a que nosotros debemos confiar de todo corazón a Cristo Jesús. Debemos confiar nuestra salvación a Cristo Jesús sin añadir ningún tipo de obra o méritos humanos. Pero vamos a ver cuál es la relación entre la obra y la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 11 declara: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar en sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, declara el apóstol, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Cabe destacar cómo el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo especialmente, nos dan un mensaje bien especial a través de este texto. Si nosotros nos vamos a la mitad del pasaje, vamos a encontrar la clave. La clave es ser semejante a Cristo. Cada cristiano, cada hijo de Dios, tenemos el privilegio de ser semejantes a Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice lo importante que era Cristo para él. Él quiere tener la semejanza de Cristo Jesús en su vida. ¿Te gustaría a ti tener la semejanza del Señor Jesucristo? Bueno, el apóstol Pablo deja aquí 3 peldaños que son fundamentales para nosotros ir desarrollando especialmente la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto al inicio, a fin de conocer a Cristo. Nadie puede poner confianza sobre una persona a la cual no conoce. Es interesante que Pablo está diciendo aquí que conocer a Cristo en primer lugar radica todo lo que nosotros vayamos a hacer o a creer. Conocerle no es solamente saber de Cristo, sino vivir una comunión viviente con Él.
sabiendo que Cristo nos acompaña cada día de nuestra vida y que nosotros estamos entregados a la voluntad del Señor Jesús. El segundo perdaño que Pablo muestra especialmente es cuando declara y el poder o la virtud de su resurrección. Esta es la fuerza que transforma la vida, que nos da el poder por medio del Espíritu Santo para vivir en novedad de vida. Cuando confiamos plenamente en Cristo Jesús, producimos la santificación, que es el deseo de Dios en nosotros. Pero tenemos primeramente, número 1, que conocer a Cristo. Número 2, confiar en el poder por medio del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 2, versículo 28, dice que somos sepultados juntamente con Él y resucitamos a novedad de vida para vivir conforme especialmente a la voluntad de nuestro Dios. Qué hermoso, mis queridos hermanos, cuando comprendemos que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo entonces menciona la importancia no solo de saber sobre Cristo, sino de vivir, entregar la vida a nuestro Señor. Y en segundo lugar, Pablo habla del poder de su resurrección. Yo sé que muchos de nosotros hemos vuelto a nacer por medio del sagrado bautismo y ahora estamos viviendo en novedad de vida, y esa santificación que necesitamos nosotros vivir, si ponemos nuestra confianza solo en Cristo, Él obrará el poder para vencer nuestros malos hábitos y darnos victoria sobre el pecado. Cuando el apóstol Pablo declara y enseña y participar de sus padecimientos. Wow, mis queridos y apreciados hermanos. Participar de su padecimiento nos recuerda que seguir a Cristo, mis queridos hermanos, implica fidelidad y esperanza. Aun cuando cuesta, necesitamos ser fieles a Dios en toda nuestra forma de vida. El sufrimiento no nos separa de Él, debemos entender, sino que transforma su carácter en nosotros. Así que esta leve y momentánea tribulación y desafíos que estamos enfrentando, especialmente en estos últimos días, debemos estar confiados. Si sobrellevamos algún sufrimiento, podamos encontrar fortaleza y refugio en Cristo Jesús. Saber que nuestra vida está en las manos de Dios. El apóstol Pablo declara que el ideal es llegar a ser semejante a Cristo Jesús. Y eso lo hacemos con una confianza solo en Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces nosotros solamente tenemos o debemos elegir, mis queridos hermanos, caminar en los caminos de Dios. Y según nosotros elijamos y caminemos diariamente con Cristo, Él transforma nuestra vida, especialmente a su carácter divino, a su semejanza. Por esta razón, en la lección del domingo podemos aprender que debemos regocijarnos en el Señor, porque el Señor ha equipado a sus hijos, ha equipado a su iglesia, especialmente para que reflejemos el carácter de Cristo, para que seamos reflectores de su carácter. Y esto lo vamos a hacer confiando, basando nuestra fe solo en Cristo, confiando en Él, para que entonces nuestro amado Salvador obre el milagro de la transformación por medio de su santo y divino Espíritu. En la lección del domingo encontramos la primera pregunta que dice: ¿qué aspectos positivos y negativos menciona Pablo en este pasaje y cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo describe a los creyentes? Vamos a ir inmediatamente, por favor, a Filipenses en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Declara la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil, declara el apóstol. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál era el problema especialmente que el apóstol Pablo estaba combatiendo?
aquí en Filipenses en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Bueno, habían algunos maestros que querían añadirle algo a la salvación. Querían añadirle algo a la salvación y específicamente querían que los paganos que conocían el evangelio debían circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios o al pueblo del pacto. Es interesante cómo Pablo entonces aborda este tema. Y lo primero que debemos ver, mis queridos hermanos, es la manera tan fuerte que Pablo se dirige a estos falsos líderes que no quieren reconocer que solamente en Cristo, nuestra confianza en Cristo produce salvación y vida eterna. No necesitamos de nada que se le añada al evangelio, especialmente la circuncisión. Los judíos se orgullecían de manera especial de que ellos cumplían la ley de Moisés. Y es por esta razón que todo el que quería ser parte del pueblo de Dios, entonces debía circuncidarse para ser salvo. Mis queridos y apreciados hermanos, el apóstol Pablo entonces le dice claramente: nosotros somos la circuncisión. Ya Pablo había abordado el tema en Romanos en el capítulo 2, versículo 28. Pablo le dice que la circuncisión es la del corazón. Nosotros no tenemos nada que nos recomiende delante de Dios como buenos, mis queridos hermanos. Solamente la fe en Jesús, creer en Jesús, y vamos a ser salvos. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos: una vez nosotros conocemos o ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, mi querido hermano, es que cuando tú tienes tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, usted va a mostrar lo que Dios produce. Cristo produjo obediencia amorosa, completa a la voluntad de Dios. Y todos aquellos que han puesto su confianza solo en Cristo, también producen obediencia a su palabra, a sus mandamientos. No estamos diciendo que nuestras obras nos van a salvar o nos recomiendan delante de Dios, porque estos falsos maestros específicamente es lo que están haciendo. Debían añadirle algo a la salvación y estaban añadiendo la circuncisión y estaban confiando más en los ritos humanos, estaban confiando más en sus logros humanos que en lo que la cruz ofrece. La cruz de Cristo nos ofrece salvación y vida eterna. Y si cultivamos una relación con la persona de Cristo, vamos a producir la obediencia, vamos a producir buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya fuimos salvos. Por eso el apóstol Pablo habla de manera tan interesante cuando nosotros pasamos a la lección del lunes de la vida pasada de Pablo. Y dice aquí, Pablo enumera algunas cosas de la vida pasada de las que alguna vez se enorgulleció. ¿Cuáles son? ¿Cómo describirías lo bueno de tu propia vida pasada y presente? Bueno, vamos a ver primeramente lo que Pablo nos habla acerca de su vida pasada, que está bien interesante. Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, dice la Escritura: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, declara el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Mis queridos hermanos, Pablo está mostrando todo lo que él podía hacer en su vida pasada para recomendarse como bueno delante de Dios. Pablo le está diciendo a estos líderes, a estos malos obreros que están enseñando salvación por medio de las obras, él le está diciendo que si en algo él tiene que gloriarse, en primer lugar, es número 1, que él había sido circuncidado al 8º día. Es decir, él pertenecía al pueblo de Dios, era de la tribu de Benjamín. Dice Pablo que él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo.
Pablo también habla de sus logros académicos, ya que hablaba también varios idiomas. Y en cuanto a la ley, dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, dice, irreprochable, humanamente hablando. Esto me recuerda especialmente a mi padre, una persona muy, muy querida por mí, claro, como su hijo. Y él me decía en cierta ocasión, Rodolfo, pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Si yo no cometo ningún tipo de pecado, no hago nada malo, no le he quitado la esposa a mi prójimo, no hablo mentira, soy una persona tranquila, no bebo alcohol. Es decir, lo que me estaba diciendo mi padre, Dios tiene que salvarme, porque yo soy bueno. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En cuanto a su vida pasada, nadie era más religioso que Pablo. Una buena persona, claro, según los estándares humanos. Pero delante de Dios, Pablo no estaba viendo a Cristo Jesús. Lo único que salva es nuestra confianza en Cristo Jesús. Y todas esas cosas que si bien podría haber virtud en ella, no recomendaban a Pablo especialmente para la salvación. Hasta que Pablo conoció y tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Así él lo expresa en el versículo 9. Miren qué dice. Escuchemos lo que dice. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Pablo pudo tener un encuentro con Cristo Jesús. Y ahora él no estaba confiando en sus logros académicos, en sus méritos humanos. Como había encontrado a Cristo Jesús, quería conocer a Cristo Jesús. Y una vez que le conoció, se dio cuenta que nada lo recomendaba para ser salvo, sino poner toda su confianza en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo entonces produjo en él la obediencia, porque es lo que produce la verdadera confianza en Cristo, es lo que produce la verdadera fe solo en Cristo, produce obediencia, mis queridos hermanos, y Dios inicia por medio del Espíritu Santo un trabajo de transformación en nuestra vida. Por lo tanto, mis queridos y apreciados hermanos, el punto principal de Pablo aquí es mostrar que aún los mejores logros humanos no salvan frente al valor supremo de Cristo Jesús. ¿En qué estás tú poniendo tu confianza? ¿En tus buenas obras? ¿Cómo te recomiendas tú delante de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, al igual que Pablo, quiere que nosotros podamos tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y de ese encuentro personal con Cristo Jesús vamos a producir una obediencia amorosa y Dios va a obrar el milagro de la santificación en cada uno de nosotros. Es interesante porque en la lección del martes, lo más importante, lo que importa para el reino de Dios es un carácter semejante al de Cristo Jesús. Eso nosotros pudimos ver. Lo que Dios desea. El apóstol Pablo sabía que el testimonio vive más fuerte que las palabras, mis queridos hermanos. Por eso invita a la iglesia a mirar su ejemplo, invita a la iglesia a mirar el ejemplo de otros que caminen de acuerdo al ejemplo divino de santificación, Cristo Jesús. Cuando vamos al versículo 17, encontramos la declaración de Pablo. En el capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está mostrando un modelo divino de santificación. Y Pablo se está poniendo él. Mis amados, este hombre había entregado plenamente su vida a Cristo Jesús, como debemos hacerlo tú y yo hoy en estos últimos días. Y Pablo nos está diciendo, nos está exhortando especialmente, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. En otras palabras, mis queridos hermanos, Pablo sabía que el testimonio vive más que la fuerza de las palabras. Por eso invita a la iglesia, a cada discípulo de Cristo, a mirar conductas que reflejen
el verdadero cristianismo. Mis amados, cuando vemos personas ejemplares que alaban a Dios por medio de su testimonio personal, debemos orar a Dios para que nos dé a nosotros esas virtudes. Es lo que Dios por medio del apóstol Pablo está declarando cuando nos dice en el versículo 17, sed imitadores de mí y mirad así a los que se conducen como ejemplo. Es decir, Pablo invita a los creyentes a imitar su ejemplo y a observar a otros que viven conforme a la enseñanza apostólica. Y no se trata de exaltar, mis queridos hermanos, a una persona, sino ver un modelo de santificación a través del cual nosotros podamos ver a Cristo Jesús. Y Pablo dice, no es para gloriarnos en nosotros mismos esto. Los que siguen a Cristo Jesús son guiados por el Espíritu de Dios. Pablo le dice, la circuncisión no tiene que ver con mutilar el cuerpo, sino especialmente la circuncisión del corazón. Cuando pasamos a la lección del miércoles que se titula La fe de Cristo, nosotros vemos allí un ejemplo claro de santificación. En Apocalipsis 14:12 la palabra de Dios dice que el Señor tiene una iglesia para estos últimos días, mis queridos y apreciados hermanos, y dice que se va a distinguir por la paciencia, está llena del Espíritu Santo, la obra de transformación, el poder de su resurrección. Fuimos sepultados en Cristo para vivir en novedad de vida por medio del bautismo, mis queridos hermanos. Por eso, cuando hablamos de la fe de Cristo, tenemos que ver el remanente tal cual lo presenta, especialmente Apocalipsis. Apocalipsis 14:12 dice que se distinguen por su paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. En segundo lugar dice, guardan los mandamientos de Jesús, es decir, el poder para vivir en novedad de vida, esa santificación, cuando ponemos toda nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús, se produce en nosotros el milagro de la obediencia a Cristo Jesús. Obedecemos al Señor. Dice aquí, la justicia que es por la fe de Cristo produce en nosotros la santificación, la obediencia amorosa a Dios. Mis queridos hermanos, no estamos hablando de añadir algo a nuestra salvación. Somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe produce obediencia en nosotros. Pastor, entonces somos salvos más, la fe más obediencia. No, la fe y la confianza solo en Cristo, cuando es sincera, produce la obediencia en nosotros. El Señor nos está llamando de manera especial a nosotros como remanente de Dios para estos últimos días. Debemos recordar, hermanos, que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En Cristo está la justificación. En la fe en Cristo está nuestra santificación y también estará nuestra glorificación. Cuando confiamos plenamente en Cristo, se produce la obediencia, la santificación en nosotros. Por lo tanto, la única fe salvadora es la fe en Cristo Jesús. No es en nuestros méritos, no es poner nuestra confianza en estructuras religiosas, sino en depositar toda nuestra confianza solo en Cristo Jesús, para que se produzca el milagro de la obediencia amorosa y esa obra de santificación por medio del Espíritu de Dios. De esta manera pasamos a la lección del jueves 5, que se titula Solo una cosa, conocer a Cristo. Este era el deseo especialmente y la vida del apóstol Pablo. Cada día procuraba conocer más y más a Cristo Jesús. Dice aquí en Filipenses, en el capítulo 3, versículos 10 al 16, ¿cuáles son algunos de los puntos principales que Pablo destaca en este pasaje? Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Pablo quería conocer a Cristo Jesús y el poder de su resurrección. Nosotros también, mis queridos hermanos, cuando lo vemos a la luz de Romanos 2:28, nosotros también hemos sido por medio del Espíritu Santo bautizados juntamente con Cristo por medio del bautismo.
y vamos a experimentar el poder de la resurrección de una vida muerta. Aquella vida que nosotros pensábamos que estábamos alineados con Dios, que pensábamos que nuestros méritos nos recomendaban delante de Dios como bueno, nuestros logros académicos, nada de eso, porque estábamos perdiendo de vista a Cristo. Primeramente es conocer a Cristo, y cuando somos hallados en Él, no confiando en nuestra propia justicia, entonces cuando agarramos la justicia que procede de Dios, vivimos una vida obediente. Sigue diciendo, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos, aquel apóstol Pablo pone su esperanza en las promesas de Dios. Pone su esperanza en la promesa de la resurrección. Si conozco a Cristo, si padezco por obedecer el Evangelio, si vivo una vida alineada con Cristo y pongo toda mi confianza en Él, entonces voy a producir obediencia. Una obediencia cual Cristo, no una obediencia mía, sino una obediencia cual Cristo para yo hacer las obras de Dios, para que el Espíritu Santo pueda transformarnos. Declara el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mis queridos amados, todos hemos sido llamados por Cristo Jesús a vivir una vida de santificación. Por eso debemos, cual Pablo, confiar en el poder de su resurrección. Hay poder en Cristo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hay poder en Cristo Jesús para enfrentar y sobrellevar cualquier situación por amor de Cristo. Es lo que nos da fortaleza en el presente, mis queridos hermanos. Confiar de que no somos ciudadanos de este mundo, sino que debemos vivir como ciudadanos del reino celestial. Y que nuestra meta es ser semejantes a Cristo, mis queridos hermanos. Pastor, ¿y cómo se va a lograr esto? Bueno, Pablo ya nos dio 3 peldaños. Debemos conocerlo a Él, no saber solamente sobre Él, sino vivir continuamente una vida al lado de Cristo. Que Cristo tome control por completo de nuestra vida, hermanos. En segundo lugar, debemos entender que en Cristo hay poder, no solamente para entender que Cristo resucitó con poder, sino que también nosotros, por medio del nuevo nacimiento, Él nos resucita, mis queridos hermanos, para que vivamos en novedad de vida. Y si ponemos toda nuestra confianza, repito, hermanos, toda nuestra confianza solo en Cristo, Él va a obrar obediencia en nosotros. Vamos a mostrar lo que Dios produce. Cristo produjo una vida obediente, dependiente del Padre. Y también nosotros podemos ser llenos, alumbrar a través de nuestras buenas obras, mis queridos hermanos, no hechas por nosotros, sino gracias a la voluntad de Dios y la transformación de su Santo Espíritu. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Mis queridos y apreciados hermanos, el Señor nos ha llamado en este repaso general a que nosotros debemos, mis queridos hermanos, poner toda nuestra confianza en Cristo. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, mostramos lo que Dios produce. Cristo produjo obediencia a los mandamientos de Dios. Que el Señor te dé el poder de su Santo Espíritu cada día. Que tú puedas someter tu vida cada día a la obediencia de Cristo y llevar cada pensamiento obediente, cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo quiero terminar, por favor, con esta cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 344. Dice la sierva de Dios, aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, he aquí su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia debe
que debe darse al mundo, escuche bien, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, dice la sierva de Dios, es la revelación de su carácter de amor. Mis amados, es la revelación de la gloria de Dios, que es su carácter. Sigue diciendo, los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria en su vida y carácter se revelará lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Qué tanto ha hecho la gracia de Dios en ti, mi querido hermano? A veces estamos cumpliendo compromisos o ayudando como costumbre, no por la gracia de Dios. Que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, mis queridos y apreciados amigos y hermanos. Que podamos entender que no necesitamos, para los últimos días, de paso, miren hermanos, para estos últimos días, este mismo principio que va a utilizar el enemigo. Una religión no es para estos últimos días. No va a ser una rebelión abierta contra Dios, sino una religión sin poder, donde no hay vida transformada, donde no hay amor para con el prójimo. Y por eso nosotros tenemos, como aprendimos en lecciones anteriores, alumbrar a través de nuestras buenas obras. No necesitamos obra más fe para salvarnos. Necesitamos una fe que obra por el amor y que se entrega a Cristo cada día para ser transformado por Él y andar en santidad. Finalmente, dice la sierva de Dios, la luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras. ¿Quién es la luz de justicia? Cristo Jesús. Si tenemos toda nuestra confianza en Cristo, vamos a mostrar lo que Dios produce: obediencia, santificación a Dios. Y ella dice claramente, la luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Mis queridos y apreciados hermanos, aquellos falsos maestros a los cuales Pablo se dirige tan fuertemente, estaban más preocupados no por una relación verdadera con Cristo. Querían añadir méritos personales, querían añadir la circuncisión, lo que había dado Moisés para ser salvo. Y es por esta razón que Pablo tuvo que enfrentarlo, mis queridos hermanos. Y el Señor nos lanza, mis queridos hermanos, esta enseñanza espiritual para estos últimos días. Enfoquemos nuestra vida en Cristo Jesús. Pongamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Si tenemos una relación viva con la persona de Cristo, hermanos, mostraremos lo que se produce: obediencia y santificación. Nuestras obras reflejarán de que hemos sido salvados. Que el Señor te bendiga grandemente, mi querido amigo y hermano. Que el Señor te dé cada día, cual Pablo, el deseo de conocerle, no solamente de saber de Cristo, sino de vivir una relación con Cristo. Que te dé el privilegio de saber el poder de su resurrección. Hay poder para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero también, como dice Pablo, finalmente, ser participantes de los padecimientos de Cristo nos forma nuestro carácter. Hay cosas en las cuales Dios tiene que moldear nuestro carácter, porque recuerden que cual Pablo, la meta, la finalidad es la semejanza de Cristo. Y por eso Dios permite que nosotros seamos participantes de su sufrimiento muchas veces, porque necesitamos tener una obediencia completa a Dios. Que el Señor te ayude, mi querido y apreciado hermano, que tú puedas confiar en las promesas de que el Señor ha iniciado una obra en ti y Él la va a terminar. De que el Señor ha comenzado una obra en ti y Él se ha comprometido a perfeccionarla. Por lo tanto, finalmente, dice Pablo,
Debemos proseguir a la meta. Debemos olvidar lo que queda atrás y nos vamos a extender lo que está por delante. ¿Qué es lo que está por delante, hermanos? Nuestra santificación. Pongamos toda nuestra confianza solo en Cristo para nosotros producir una obediencia amorosa cual nuestro Maestro y que podamos ser parte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Cristo Jesús. Te invito a orar. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, gracias te damos, Señor, por estas lecciones. Pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, gracias porque tú obras tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Te decimos, Señor, que ponemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús, para que por el poder de tu resurrección podamos mostrar una vida de obediencia cual Cristo, que podamos guardar tus mandamientos, Señor, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.